Mariano Ábalos, licenciado en Tecnología Educativa, maestrante en Educación, Lenguajes y Medios, técnico en Computación, postítulo de Formación Docente de Alcance Nacional, taller de Inteligencia Artificial, docente en el área temática de referencia, Tecnología de la Información y Comunicación, profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Hoy les voy a compartir, en el marco de las cuartas jornadas de educación a distancia, esta ponencia que va a tratar sobre los aportes conceptuales e instrumentales para dinamizar un aula virtual. Para empezar, vamos a tratar de hacer un marco, un contexto en relación a la sociedad que estamos hoy transitando, las distintas situaciones que se fueron dando, el vínculo entre ciencia, tecnología, el rol que tiene Internet en la actualidad. Nos encontramos justamente hoy transitando un proceso muy relacionado a lo que llamamos la industria 4.0, donde los distintos componentes de investigación, de desarrollo tienen un rol sustancial y donde empiezan a entrar en discusión determinadas tareas, roles que anteriormente se tomaban de una manera bastante automática, ¿no? Y en este contexto es que surge lo que llamamos el teletrabajo, el trabajo a distancia, ¿sí? Trayéndonos nuevos elementos, nuevas situaciones que hasta hace unos años atrás no existían. En el marco del COVID, de esta pandemia que estamos transitando, el año 2020 fue un momento bastante intenso vinculado a toda esta situación. Es importante que también reflexionemos sobre todo lo que nosotros intercambiamos, publicamos y nos relacionamos en la web, ¿no? Tratando justamente de distinguir entre los ámbitos de lo público, lo privado, lo íntimo, pues muchas veces nosotros esta separación no la realizamos y nos genera determinadas situaciones que se podrían evitar, ¿no? Es importante que sepamos que no todo lo que publicamos en la web, en imagen, en video, debe ser compartido con todas nuestras redes y con todos nuestros ámbitos más cercanos. Nosotros, cuando navegamos en la web, tenemos que ser conscientes que dejamos una huella digital, al mismo tiempo vamos construyendo una identidad digital. O sea, el pasado, el presente y el futuro de nuestras publicaciones y de las publicaciones de nuestros entornos más cercanos van dejando una huella, ¿sí? Esta huella digital justamente va generando una historia y va construyendo y conformando una identidad digital individual y colectiva. Es importante también que reflexionemos sobre esta cuestión vinculada a la actividad de la conexión permanente, ¿no? Pues muchas veces nos encontramos con cuestiones que nos cuesta mucho poder justamente conectarnos con las personas a nivel físico, presencial y virtual, y nos es más fácil hacer algún tipo de interacción a través de alguna red social. En un sentido eso no es negativo per se, pero también puede mostrarnos, digamos, incapacidad para estar a solas o determinadas características que tendremos que ir buscando para ir construyendo una comunicación más profunda, ¿no? En el contexto del siglo XXI podríamos decir que Internet es casi la imprenta. En su momento jugó un papel fundamental, ¿sí? Destrabando, contribuyendo a masificar los libros de texto, la lectura de determinadas publicaciones que eran imposibles para la época. Y bueno, Internet también puede contribuir en este sentido a amplificar las audiencias, las lecturas y miradas críticas. Por supuesto que esto no está aislado, estamos en un contexto de brechas sociales y digitales, brechas de acceso, brechas de uso, brechas de calidad de uso de las tecnologías, brechas de géneros, etc. Tal vez la pandemia, el COVID-19, puso en evidencia todas estas situaciones y nosotros tenemos que empezar a reflexionar críticamente para empezar a comprender, a dimensionar y también a transformar esta realidad. Jenkins nos plantea en este escenario, ¿sí?, la importancia de la brecha participativa, ¿no?
donde muchos tal vez producen información, datos, y no tienen la capacidad de poder procesarlo, de sintetizarlo y de poder actuar en consecuencia, ¿no? Esta separación entre los que brindamos datos y los que analizan, esos cientistas sociales, esos científicos de datos, que justamente se encargan de analizar esa información, que puede ser obviamente trabajada en un sentido positivo o para utilizarlo con determinado objetivo de obtención de datos sin consulta, ¿no? Es importante que nosotros también nos planteemos la situación de la escuela actual. Podríamos decir, aunque pueda parecer bastante trillado, ¿no?, que nos encontramos en un escenario en el cual tenemos una escuela que fue pensada en general en el siglo XIX con determinadas características, una institución con un objetivo muy puntual, docentes, educadores que fuimos formados en el siglo XX y estudiantes que recibimos el siglo XXI. Estos tres siglos conviven física o virtualmente, con contradicciones, con tensiones, y es esperable que nosotros también encontremos soluciones para esta situación en el marco del siglo XX. Nuestros sistemas educativos formales son en general muy conservadores, tienen temor a los cambios, a las innovaciones, tratan de homogeneizar el aprendizaje y cuesta mucho que se acepten nuevos roles. Por eso tendremos que hacer todo un trabajo sistemático a mediano y largo plazo para poder transformar esta realidad. Ante el cambio de paradigma que transitamos desde el año 2020, nos encontramos con una situación que hablamos de escuelas, instituciones, aulas virtuales, híbridas, duales, semipresenciales, etc., ¿no? Y bueno, y aparecen aquí también algunas cuestiones que es importante empezar ya a reflexionar. En relación, por ejemplo, a resistencias, donde muchos educadores, sin mala intención, pero plantean que no sabemos qué hacer, no lo queremos hacer o no lo debemos hacer, ¿no? Y en el otro extremo tenemos una tendencia a idealizar, ¿no?, con una mirada tecnocrática, pensando que la tecnología va a resolver los problemas, ¿no?, o donde hay actividades y dependemos de determinada plataforma. Ante esto es importante tener claro dos o tres cuestiones que son fundamentales, ¿no? El uso de las tecnologías, el uso crítico de las tecnologías, el uso significativo, exige constancia, planificación, esfuerzo. Pero no podemos residir en un profesional abarcador, ya sea un hombre o mujer orquesta, ¿sí?, buscar un héroe. Y tampoco necesitamos mártires, y tampoco debemos caer en este extremo que comentábamos recién, ¿no?, ni una tecnofobia, un temor a la tecnología, una resistencia sin sentido, ni una tecnofilia, pensando que la tecnología va a resolver todos los problemas pedagógicos. Y justamente a problemas pedagógicos necesitamos soluciones pedagógicas, soluciones educativas. Es importante también que incorporemos en este marco, ¿sí?, características como el aprendizaje ubicuo, la utilización de aplicaciones en la nube computacional, de herramientas de la web 2.0, introduciendo también el rol de prosumidor, el rol de usuario que es consumidor y productor de contenidos. Esto es algo estratégico que deberemos contener y contemplar. Otra cuestión que es interesante es reflexionar sobre esta concepción del aprendizaje para toda la vida. Y en relación al vínculo de nuestros estudiantes con todo lo que estamos planteando en relación a estas transformaciones del paradigma del aprendizaje, del proceso de enseñanza y aprendizaje, deberemos ir incorporando paulatinamente el aprender haciendo, el aprender interactuando, el aprender buscando y el aprender compartiendo. Siempre con una mirada pedagógica, con una mirada crítica, contemplando el contexto situado y todas las situaciones que consideremos como educadores que son fundamentales. Es importante también que en esta escuela 24 horas online o semipresencial reflexionemos también sobre el cambio, la modificación de la llamada tríada didáctica, ¿no?, del estudiante, docente y consciente, partiendo de estimular al estudiante y al docente para que sean productores de contenidos significativos
pero siempre teniendo en cuenta el contexto social y el contexto institucional. Bien. Ahora nos preguntamos, ¿es lo mismo dictar clases en ambientes presenciales que virtuales? Bueno, historiando brevemente, podríamos decir que tenemos tres grandes momentos de la educación a distancia. Un primer momento lo podemos ubicar a mediados del siglo XX, en la década del 50, donde se empezaron a hacer las primeras experiencias de educación a distancia, enviando, por ejemplo, cursos para aprender un oficio con el material que se enviaba a través del correo postal, ¿sí? Esas personas recibían un material, tenían que devolverlo con determinadas actividades, etc. Hacia mediados de la década del 70, tomando como base lo que fue la experiencia de la Open University de Reino Unido en Gran Bretaña, aparecen este tipo de experiencias, pero apoyadas en lo que llamamos los más media, ¿no? El cine, la radio, la TV, el teléfono. A mediados de la década del 80 del siglo pasado, se empiezan a incorporar muy fuertemente todo lo que es el uso de las tecnologías, la información, la comunicación, y después, posteriormente, la incorporación de Internet, y nos acercamos a lo que hoy conocemos como entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. La educación virtual, la característica que tiene es que es un contexto pedagógico y didáctico mediado entre el profesor y el estudiante por un medio, que en general es Internet, donde se estimula el trabajo independiente, autónomo y la colaboración entre pares. Como profesores, como educadores del siglo XXI, virtuales, ¿no? Tenemos que tener claro que siempre tenemos que reflexionar sobre las condiciones y el contexto situado para decir cuál es la mejor propuesta virtual a implementar. Desmitificar usos sociales de tecnologías por parte de nuestros estudiantes y su réplica automática en ambientes pedagógicos. Esto no es ni mecánico ni es una receta. Pensemos que siempre la actividad educativa, y en particular la virtual, debe planificarse sus tiempos y no debemos dar nada por sobreentendido. Cuando hablamos de plataforma, nos referimos a distintas propuestas. En realidad es como que nos hacemos invisible la herramienta en sí, ¿no? Puede ser el Moodle, el Modo, Chamilo, Schoology, Google Classroom y varios etcétera más. Lo importante es tener claro un sentido, una esencia, ¿no? Que cuando vamos a diseñar un aula virtual tengamos claros los objetivos para los cuales queremos desarrollar esa actividad, ese curso, esa materia, qué contenidos vamos a compartir, qué actividades vamos a desarrollar, qué recursos, si va a recursos sincrónicos, asincrónicos, qué tipo de actividades individuales, colaborativas, y especialmente cómo lo vamos a evaluar. Algo importante que tenemos que considerar es poder incorporar las distintas herramientas de la web 2.0. Ustedes saben que el paradigma de la web 2.0 tiene una cantidad de años que surge en el año 2004, 2005, con varios promotores, entre ellos O'Reilly, que nos plantean justamente un montón de enfoques, ¿no? Tomar a la web como la plataforma de trabajo, y nos olvidamos de la instalación de herramientas o de software, porque estas aplicaciones pasan a estar instaladas en Internet, y tenemos una opción justamente de que el software ya no está ubicado en un solo dispositivo, sino que nosotros podemos acceder a las distintas aplicaciones, documentos, de distinta forma, manera, de forma ubicua, ¿no? Y podríamos seguir estimulando y desarrollando varios criterios, pero lo importante es tener en claro esta esencia, ¿no? Del trabajo colaborativo, del trabajo interactivo y de las posibilidades que nos brinda. Cuando nos referimos a, por ejemplo, herramientas de la web 2.0 vinculadas a proyectos de e-learning, de educación virtual, podríamos trabajar a nivel de gamificación con distintas propuestas. Por ejemplo, Kahoot es una herramienta que nos permite justamente desarrollar distintos cuestionarios para que los estudiantes puedan responderlos tanto en forma presencial como virtual. Tenemos distintos paneles para poder completar actividades y publicar y compartir documentos, materiales, visualizándolos a través de distintas
formas, ¿no? Por ejemplo, entre ellas tenemos a Lino, a Padlet. Canva y Genially nos permiten generar presentaciones con diapositivas, videos, distintos tipos de interacciones muy dinámicas, y son herramientas muy potentes, ¿no? Por supuesto que no podemos dejar de nombrar la producción en blogs, wikis, el uso de redes sociales digitales, donde estimulamos justamente la producción de contenido. Es importante el uso de licencias Creative Commons y el trabajo también con distintas propuestas de uso de aplicaciones online, como puede ser Google Drive o OneDrive. También, para destacar, el trabajo con repositorios. Un ejemplo puede ser SlideShare, Script, donde uno puede ir alojando producciones propias o de nuestros estudiantes para poder compartirlas en nuestras aulas virtuales. Por supuesto que este proceso es un proceso offline. Uno lo sube posteriormente a internet y lo comparte en el aula virtual, ¿no? Podríamos decir entonces que son tareas que empiezan de manera fuera de línea y se van compartiendo a través de un trabajo online. Otra cuestión que es importante que tengamos presente es que las herramientas de la web 2.0 en general son herramientas gratuitas o con opciones para educadores y estudiantes, donde nosotros nos tenemos que registrar con nuestro usuario y contraseña. También tenemos la posibilidad de trabajar con distintas redes sociales digitales como Twitter, Facebook, Instagram, trabajar con Gloster, con infografías, con líneas de tiempo, con cómics, con encuestas, con canales de video como YouTube, como Vimeo. ¿Sí? Es muy potente todo lo que podemos desarrollar e integrar, donde el único límite es el tiempo y la creatividad de los educadores y los estudiantes. Dentro del trabajo con aulas virtuales, tenemos varias propuestas de educación activa con TIC, ¿no? Entre ellas, el modelo que tal vez es interesante compartir es el llamado modelo de aula invertida, donde muchos, tal vez el año pasado, en el marco de la pandemia, lo han utilizado sin tener conciencia o sin tener elementos sistemáticos para poder expresarlo, ¿no? Este modelo de aula invertida nos plantea justamente transferir las tareas que nosotros hacemos tradicionalmente de exposición por parte del docente a una experiencia distinta, donde justamente facilitemos los materiales más teóricos, más de lectura, de visionado, y podamos en el ambiente, ya sea presencial o virtual, que compartamos con los estudiantes, poder allí debatir, construir, hacer actividades prácticas, etc. Por eso se habla de dar vuelta al aula. Dentro de las ventajas que tiene este modelo de aula invertida, podemos enumerar algunas, ¿no? Los estudiantes se sienten más motivados, desarrollan actividades de autorregulación, de responsabilidad frente a los aprendizajes. El docente puede invertir más tiempo en el aula presencial o virtual para acompañar los procesos específicos, individuales y grupales de los estudiantes. Se adapta mejor a los tiempos de cada estudiante. Y en general las familias pueden involucrarse en estas cuestiones académicas de forma más sistemática. Algunas desventajas, bueno, exige los tiempos fuera de la escuela formal, ya sea presencial o virtual, por parte de los estudiantes para la lectura de los materiales, ¿sí? Los docentes necesitan tener una buena preparación en general con el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, las tecnologías del aprendizaje del conocimiento y las tecnologías para el empoderamiento y la participación, ¿no? Donde se incorpora el rol de curador de contenido. Las familias también de los estudiantes deben contar con determinado acceso a dispositivos, a computadoras, a internet. Muchas veces los estudiantes se tienen que enfrentar a contenidos en sus hogares sin tener ni el tiempo ni los conocimientos para poder profundizar. Bueno, esto es otro de los problemas, ¿no?, que hay que considerar, ¿no? Y algunas aclaraciones que también es interesante que lo tengamos presente, ¿no? El modelo de aula invertida no se puede descontextualizar en su implementación, no es una receta mágica, no reemplaza a la escuela ni intenta que la misma desaparezca, y por supuesto que no a nivel macro podría esto potenciarse, pero bueno, necesita una fuerte capacitación y formación docente, inversión en dispositivos, en conectividad, etc., ¿no?
lo cual por supuesto no subestima que en particular una institución, un docente lo puede implementar sin esperar soluciones macro, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta. Hay varios modelos o formas de implementar este proyecto, esta propuesta de aula invertida, ¿no? Tenemos el aula invertida tradicional, aula invertida de aproximación, de debate, de demostración, grupal, virtual o aula invertida doble. En general, los modelos de aula invertida incorporan toda esta cuestión vinculada cuando hablamos de brechas específicas en relación a la diversidad, ¿no? Pues incorpora también determinadas características vinculadas a lo que sería la diversidad, ¿sí? funcional, la diversidad cultural, étnica, etc. Y el docente tiene que tener determinadas capacidades y saberes para poder trabajar con este modelo de aula invertida, que es muy recomendable, ¿no? Pero hay criterios y elementos básicos que debe cumplir. Por ejemplo, tener nociones sobre seguridad online, tener capacidad para hacer retroalimentaciones, un conocimiento general sobre los derechos de autor, sobre las licencias Creative Commons, ¿sí? Tener capacidad de búsquedas en Internet, poder trabajar con portfolios, con rúbricas, etc., ¿no? Bueno, una propuesta en relación al tema de tutoría, me parece que es importante poder hacer un seguimiento de los estudiantes, ¿sí? Un seguimiento de estadísticas de sus entradas, cuánto tiempo han estado, qué han visto, qué han explorado, tratando de humanizar, ¿sí? esta tutoría, ¿no? Quién se conecta, quién no se conecta, poder pedirles un feedback durante las clases sincrónicas a través del chat, poder enviar mensajes si los estudiantes no han ingresado en una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? En general es importante estimular el trabajo colectivo, por lo tanto sería recomendable el armado de grupos de trabajo. En relación a los foros, por ejemplo, abramos foros que solamente podamos sostener, ¿sí? Y pensemos en una evaluación procesual, o sea, de proceso sistemático, ¿sí? Que podamos sostener. Algunos tips vinculados a esto, bueno, recién los comentábamos. Tal y estratégico armar un plan de tutoría, o sea, tener claro cuándo empiezan, en qué momento de la semana vamos a conectarnos, a enviar los nuevos materiales, a anunciar envíos, etc. O sea, intentando siempre, insisto con esto, en humanizar la tutoría. Enviar mensajes por dentro y por fuera de la plataforma para ver cómo están nuestros estudiantes, si han podido avanzar, ¿no? Y personalizar las respuestas, esto es muy importante, ¿no? Sentir que hay una empatía, lograr un vínculo con el estudiante o con otros colegas, ¿no? Combinar actividades individuales y colectivas, planificar los tiempos, ser precisos, tanto en encuentros sincrónicos como asincrónicos, no dilatarlos, ser concretos, posiciones claras y específicas. Y en la medida de la posibilidad es tratar de gamificar lo que la plataforma permita o nuestra capacidad o la conexión con las cuales tengamos. Un punto que es importante detenernos es que la educación virtual va planteándonos nuevos roles, ¿sí? Que hay que empezar a plasmarlos, a dejarlos en evidencia. Por ejemplo, tenemos el rol de contenidista, el rol de tutor, el rol de tutor experto, asistente técnico del campus, un asistente de gestión administrativa, y todos estos roles conforman, junto a otros, todo un equipo de trabajo que es importante tenerlo presente, pues no hay soluciones individuales. En relación a la gestión y evaluación de los entornos virtuales, es importante empezar a incorporar el uso de rúbricas, pero entender fundamentalmente la evaluación permanente y sistemática en el proceso de aprendizaje. En este sentido, una herramienta que es muy interesante incorporar es el uso de e-portfolios, ¿no? Entendiendo como justamente un proceso de evaluación profunda, auténtica, en el marco de esta etapa del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde se puedan recopilar determinadas actividades y producciones realizadas por los estudiantes en distintos momentos del año. Tenemos muchas opciones para construir e-portfolios, ¿no? Desde un blog o una presentación con diapositivas, donde en cada diapositiva podamos ir alojando una producción, una propuesta, una actividad que hayan realizado los estudiantes. Y también tenemos otras propuestas que ya vienen prearmadas, como puede ser EduPortfolio, Mahara, etc.
Para terminar, como desafíos principales, tenemos que lograr y contribuir para que los estudiantes y los educadores adquieran mayor autonomía, aportando a formar usuarios críticos de las tecnologías, de la información y la comunicación. Tenemos el desafío de construir una comunidad de enseñanza y aprendizaje inclusiva e integral, presencial y virtual, donde estén contemplados los docentes, estudiantes y las familias. Tenemos que concebir a Internet como un derecho del siglo XXI, que debe garantizarse en todas las instituciones educativas de manera global, y especialmente aportar hacia la construcción de entornos personalizados de enseñanza y aprendizaje virtuales, en donde los usos dependan del contexto y no solamente de recetas estandarizadas. Bueno, les agradezco mucho por la escucha activa, espero que haya servido y les mando un fuerte abrazo desde Argentina. Si quieres comprender la importancia de las tecnologías emergentes dentro del ámbito educativo en esta nueva realidad, sigue acompañándonos en estas cuartas jornadas de educación a distancia.